Soy una mujer de casi 40 años. Tengo una tienda de lencería en Madrid. He decidido contar mi historia porque he vivido algo tan increíble que me resulta imposible guardármelo para mí. Por naturaleza, soy una persona que aguanta mucho. Si alguien dice algo que me molesta, suelo tragármelo y actuar como si nada. Pero también soy de las que, cuando explotan, llegan hasta el final. He estado guardando esto en mi pecho durante mucho tiempo, y antes de que me consuma por dentro, necesito contarlo. Les agradecería que me escucharan hasta el final. Nací en una pequeña ciudad de Castilla-La Mancha. Mis padres tenían una tienda de ropa de cama, así que desde pequeña siempre iba con ellos. Observaba a mi madre doblar las sábanas, y con unos 12 años ya sabía cobrar, envolver los productos y recibir a los clientes con un bienvenidos. Se podría decir que crecí aprendiendo a vender. En pleno verano, con un solo ventilador y sudando mientras doblaba edredones, mi madre solía decir entre risas: «Mi hija tiene alma de gran comerciante». En aquel entonces pensaba que era solo una broma, pero nunca imaginé que realmente acabaría dedicándome a esto. Justo después de terminar el bachillerato, me vine a Madrid. Mi padre se había lesionado la espalda y la tienda cerraba muchos días, así que las ventas se redujeron a la mitad. Como mi hermano pequeño todavía estudiaba, sentí que tenía que empezar a ganar dinero cuanto antes. Mi primer trabajo fue como empleada en un mayorista de lencería. El sueldo no era mucho, pero como me cubrían el alojamiento y la comida, podía ahorrar casi todo lo que ganaba. Mi rutina era la misma cada día. Llegaba por la mañana, organizaba la mercancía, atendía las llamadas de los proveedores, preparaba los paquetes para enviar, y no terminaba hasta las 9 o 10 de la noche. Los días libres, como no tenía a dónde ir, me los pasaba en mi habitación investigando en Internet las tendencias del mercado. El dueño del almacén era un hombre de pocas palabras, pero me enseñó el oficio a la perfección. Aprendí qué tejidos se vendían mejor en cada temporada, cómo calcular los pedidos para no acumular stock, y cómo negociar los precios con los proveedores. Pasé 3 o 4 años a su lado, aprendiendo con la práctica en qué consistía realmente el negocio. A veces me decía: «Eres muy espabilada. El día de mañana podrías montar algo por tu cuenta». Esas palabras me dieron mucho ánimo. Un día, después de varios años trabajando allí, el jefe me llamó a su despacho y me dijo: «Ya has aprendido todo lo que podías aprender aquí. Es hora de que salgas y lo intentes por tu cuenta». Sentí que sus palabras eran el empujón que necesitaba. Tenía miedo, pero sabía que si seguía trabajando para otros con un sueldo fijo, me arrepentiría en el futuro. Así que tomé una decisión. Finalmente, abrí mi propia tiendecita. Con mis ahorros y un pequeño préstamo, encontré un local en un barrio periférico de Madrid. Los 2 primeros años fueron un infierno. Había días en los que solo entraban 3 clientes, y después de pagar el alquiler, no me quedaba casi nada. En verano, aguantaba sin poner el aire acondicionado para ahorrar, y en invierno, dormía solo con una manta eléctrica a los pies. Cada mañana me despertaba con una opresión en el pecho, preguntándome si ese día vendría algún cliente. Estuve a punto de rendirme innumerables veces, pero entonces pensaba en mis padres. Ellos me habían sacado adelante vendiendo sábanas, desde el amanecer hasta el anochecer, en el mercado del pueblo. No podía permitirme fracasar. Apreté los dientes y seguí adelante, y poco a poco empezaron a aparecer los primeros clientes habituales. Las señoras del barrio corrían la voz de que la dueña era muy amable. Cuando venían, les ofrecía un café, les ayudaba a encontrar lo que mejor se adaptaba a su cuerpo y les aconsejaba. Así, una clienta trajo a 2, y esas 2 a 5, y lentamente el negocio empezó a consolidarse. Unos años después, empecé a vender por Internet, y afortunadamente, a partir de ahí todo fue mucho mejor. Yo misma hacía las fotos de los productos, escribía las descripciones y preparaba los paquetes. Por la mañana temprano confirmaba los pedidos. Durante el día los enviaba y por la noche, después de cerrar la tienda, me ponía a gestionar los pedidos online. El cuerpo lo tenía agotado, pero ver cómo subían las ventas me daba una energía increíble. Hoy en día, las ventas online superan con creces a las de la tienda física. Sentía un gran orgullo por haber llegado hasta aquí por mis propios medios. Mis padres se jubilaron hace unos años. Su salud ya no es la que era, así que todos los meses les envío dinero. A mi padre todavía le duele la espalda los días de lluvia, y mi madre tiene las rodillas tan mal que no puede subir escaleras. Pero gracias a mi ayuda,
pueden ir al médico, y también pudieron aportar algo para la boda de mi hermano. No vivo con lujos, pero tener lo suficiente para no depender de nadie y poder ayudar a mi familia es todo lo que necesito. Sin embargo, a mediados de la treintena, de tanto trabajar empecé a notar que me faltaba energía. Para cuidar mi salud, decidí apuntarme a un club de pádel del barrio. Era un grupo pequeño que alquilaba una pista en un polideportivo un par de veces por semana por la noche. Allí fue donde conocí al que sería mi marido. Se llamaba Mateo. Tenía un aire distinto al de los demás. Cuando terminaba el partido y la gente se reunía en grupitos para charlar, él se sentaba solo en un banco, bebiendo agua en silencio, como si estuviera observándolo todo. Daba la impresión de estar en su propio mundo, aunque estuviera rodeado de gente. Una vez, en una cena del club, me senté a su lado. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que escribía novelas. ¿Un novelista? Me quedé sorprendida. Nunca había conocido a nadie con esa profesión. Siempre he sentido una especie de admiración por los artistas. Mi vida giraba en torno a las ventas y el stock, mientras que él era capaz de crear mundos en su cabeza y plasmarlos en un libro. Me pareció que venía de un lugar completamente diferente al mío. De repente, me resultó fascinante. ¿Novelista? ¿De verdad? ¿Qué tipo de novelas escribes? No tengo un género fijo. Suelo escribir sobre la vida cotidiana. La gente corriente también tiene sus propios dramas. ¿Sabes? Intento capturar eso. Sus palabras me llegaron. La idea de que alguien pudiera ver mi vida normal como un drama, de que alguien pudiera escribir sobre algo así, me pareció increíble. Resultó que ya había publicado varias novelas y era bastante conocido en el mundillo literario. Tenía muchos contactos y se movía con gente del mundo editorial. Incluso en el club de pádel algunos le llamaban maestro. Por curiosidad, busqué sus novelas en casa y me puse a leerlas. Si soy sincera, no eran de mi estilo. Su prosa era algo compleja y densa, y me costó bastante terminar un solo libro. Aún así, me parecía admirable que alguien pudiera crear esas historias de la nada. Mateo tenía un don especial para hacer que la gente se sintiera cómoda. No era hablador, pero elegía sus palabras con tanto cuidado que cada frase tenía un peso enorme. En las cenas del club, cuando todos hablaban a la vez, él soltaba un comentario en voz baja que siempre daba en el clavo y hacía reír a todo el mundo. Además, tenía una capacidad de observación fuera de lo común. Era increíblemente detallista. Si un día yo estaba de mal humor, lo notaba sin que yo dijera nada. Una vez, tuve un problema con un proveedor y estaba bastante disgustada, pero en el club no lo demostré. Al terminar el partido, Mateo se me acercó y me dijo: «Hoy te noto distinta. No estarás de mal humor, ¿verdad?» Me quedé de piedra. Le pregunté cómo lo sabía, y me contestó con una sonrisa: «Normalmente agarras la pala con mucha fuerza, pero hoy tenías la mano más relajada. Pensé que tendrías la cabeza en otra parte». Me dio un escalofrío, pero también me maravilló que alguien pudiera fijarse en esos detalles. Además, recordaba cosas insignificantes sobre mí, como mi comida favorita o alguna manía, y las sacaba a relucir más adelante. «El otro día dijiste que te gustaba la comida picante». «¿No? Cerca de aquí hay un mexicano que dicen que es buenísimo. ¿Quieres que vayamos un día?» Pensé que era por su profesión. Tenía esa habilidad para observar a las personas, leerlas y adaptarse a ellas. Eso era parte de su encanto, aunque a veces sentía algo extraño, como una frialdad calculada. Parecía saber exactamente lo que la otra persona quería, y se lo daba con una precisión milimétrica. En aquel momento, preferí pensar que era simplemente una persona atenta y detallista. Cuando empezamos a salir, sentí curiosidad por sus ingresos, aunque nunca se lo pregunté directamente. Había publicado varias novelas y era conocido, así que supuse que ganaría lo suficiente. Como él nunca sacaba el tema del dinero, yo tampoco lo hacía. Ahora pienso que debería haber sido más práctica. Pero cuando estaba con Mateo, esos pensamientos calculadores se desvanecían. Me dejaba llevar por la atmósfera que él creaba. Después de unos 2 años juntos, surgió de forma natural el tema del matrimonio. Sin embargo, su reacción me sorprendió. No parecía muy entusiasmado. No sé si casarse mejora de verdad la vida de alguien. Si te soy sincero, mi situación económica no es muy buena, y no quiero que nos convirtamos en una carga el uno para el otro. Al principio, intenté comprenderlo. Casarse es un paso importante, y era normal que fuera prudente. Siendo escritor, sus ingresos eran inestables, así que era lógico que sintiera presión.
Pero cuando esa conversación se repitió 1, 2 y 3 veces, empecé a preocuparme. Cada vez que salía el tema del matrimonio o del futuro, él cambiaba de conversación sutilmente, y yo me sentía cada vez más dolida. Un día mientras comíamos le pregunté: ¿qué vamos a hacer con lo nuestro? Mateo dejó los cubiertos en el plato y suspiró. Estoy a gusto así. No entiendo por qué hay que ponerle un nombre oficial a todo. Sentí un vuelco en el corazón. ¿De verdad no quería casarse conmigo? ¿O es que no me quería lo suficiente? Miles de pensamientos me asaltaron, mezclados con rabia y tristeza. Al final, tuvimos una gran discusión. Yo, que había aguantado tanto, exploté. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Seguir así hasta que un día se acabe? ¿O es que conmigo no te quieres casar? Llevamos 2 años juntos, y no veo ningún futuro. Yo sí quiero casarme. Si no piensas lo mismo, creo que deberíamos replantearnos esta relación. Mateo se quedó sin palabras. Después de un largo silencio dijo: lo siento. Dame un poco más de tiempo. Pero ese poco se hizo eterno. Pasó una semana y apenas me contactó. Pasaron 15 días y nada cambió. Aunque no lo dijimos explícitamente, la relación se fue enfriando hasta que se rompió. Así fue como lo dejamos. Pasé varios meses sola, pero no podía dejar de pensar en él. Ya fuera comiendo o trabajando en la tienda, su recuerdo aparecía de repente. Si en las noticias hablaban de algún escritor, subía el volumen. Si pasaba por delante de una librería, buscaba sus libros inconscientemente. Dejé de ir al club de pádel, porque no quería encontrármelo. Al final, fui yo quien lo contactó. Me tragué mi orgullo porque sabía que si no lo hacía, me arrepentiría siempre. Le propuse quedar y aceptó enseguida. Nos vimos en una cafetería, y lo noté algo demacrado. Fue él quien rompió el hielo. La verdad es que no he dejado de pensar en ti. Quiero que volvamos. Y entonces me pidió que nos casáramos. Pero había una condición: hacerlo todo de la forma más sencilla posible, sin grandes preparativos, sin regalos caros, una ceremonia íntima. No tiene sentido gastar dinero en formalidades, dijo. Es mejor que lo usemos para nuestra vida juntos. En ese momento sus palabras me parecieron realistas y sensatas. Nunca me habían interesado las bodas por todo lo alto. La sola idea de despertar a su lado, desayunar juntos y compartir una vida normal, era más que suficiente para mí. Así que acepté. Le dije que lo importante era que estuviéramos bien juntos. Cuando fuimos a mi pueblo para que conociera a mis padres, mi madre se lo quedó mirando y luego me llevó a un lado. Parece un buen chico, pero ¿a qué se dedica? Es escritor. Escribe novelas. ¿Novelas? ¿Y eso da dinero? La expresión de mi madre era una mezcla de preocupación y escepticismo. Pero como era el hombre que su hija quería, no dijo nada más. Mi padre le sirvió una copa de vino a Mateo y le dijo: mi hija ha trabajado muy duro toda su vida. Tienes que cuidarla bien. Mateo cogió la copa con las 2 manos y respondió con seguridad: por supuesto, la cuidaré muy bien. Su determinación me transmitió una gran confianza. También conocí a sus padres. Su madre me cogió de la mano y me dijo: Mateo, siempre has sido un chico muy metido en su mundo. Y eso me preocupaba. Pero me alegro mucho de que haya encontrado a una persona tan buena y positiva como tú. Después de las presentaciones familiares, empecé a asimilar que de verdad nos íbamos a casar. La boda fue muy sencilla. Solo invitamos a los más cercanos, y celebramos la ceremonia en un pequeño restaurante. Mateo parecía sentirse un poco culpable por ello. Puede que al principio no tengamos mucho dinero, pero te prometo que te lo compensaré en el futuro. En ese momento no le di importancia. Es más, le dije: no te preocupes por el dinero. Céntrate en escribir. Cuando te conviertas en un gran escritor, ya lo celebraremos. Realmente lo creía. Estaba convencida de que si yo lo apoyaba llegaría a ser un autor de éxito. Los primeros meses de matrimonio fueron bastante felices. Yo me levantaba primero, preparaba el desayuno, y él, ya mi marido, se levantaba más tarde, comía algo y se iba a su estudio. El estudio era en realidad una pequeña habitación que había alquilado cerca de casa, donde pasaba horas y horas escribiendo. Era de esas personas que pierden la noción del tiempo cuando trabajan. Salía por la mañana, a menudo se saltaba el almuerzo y no volvía hasta la noche. Por la noche siempre necesitaba salir para despejarse. Como él decía, daba un paseo, se tomaba un café en un bar cercano, o a veces una copa solo. Al principio, salíamos juntos.
Paseábamos por el barrio, y me contaba cosas de la historia que estaba escribiendo. Hoy he conseguido escribir una frase buena. Una sola. He estado 3 horas dándole vueltas. ¿Y cuál es? Todavía es un secreto. Serás la primera en leerlo cuando termine. Me encantaban esas pequeñas conversaciones. Me hacían sentir que el mundo de un escritor era especial. Y estar a su lado me hacía sentir especial a mí también. Pero como yo tenía que ocuparme de la tienda y de los pedidos online por la noche, cada vez salíamos menos juntos. Así que, de forma natural, él empezó a salir solo más a menudo. Cuando volvía, parecía más relajado, así que no le di importancia. Pensaba que era bueno que tuviera una forma de liberar el estrés. En aquel entonces, yo cubría la mayoría de los gastos de la casa, pero lo consideraba una inversión. Creía que un día mi marido triunfaría, y que todo el esfuerzo de ahora se vería recompensado. Seguía creyéndolo firmemente. Unos meses después de casarnos, recibí una llamada de mi suegra. No era alguien que llamara a menudo. Solo hablábamos en cumpleaños o fiestas para saludarnos, así que me puse un poco nerviosa. Hola, Lucía. ¿Qué tal estáis, Mateo y tú? Hola, suegra. Estamos muy bien. Mateo está trabajando mucho en el estudio. Ya. Oye. Una cosa. No le estarás dando dinero, ¿verdad? ¿Cómo os las arregláis? Por un momento no supe qué decir. Si le contaba la verdad, se preocuparía. Si le mentía, me sentiría mal. Tartamudeé un poco y dije, no se preocupe. Estamos bien. Nos las arreglamos entre los dos. Al otro lado del teléfono, oí un suspiro. Ese chico tiene mucho orgullo. Pero es un desastre para el dinero. Me duele decirlo como madre, pero no sabe ganarse la vida. Siento mucho que tengas que pasar por esto. Que mi suegra se disculpara por su propio hijo, me dejó con un sentimiento agridulce. No estaba enfadada. Más bien me di cuenta de que ella era quien mejor lo conocía. Después de colgar, me quedé sentada en silencio un buen rato. Mi suegra tenía razón. Mi marido tenía mucho orgullo, pero poca cabeza para lo práctico. Y yo lo sabía. Y aún así, lo estaba asumiendo todo. Oírlo de boca de otra persona fue un poco amargo. A partir de entonces, mi suegra, seguramente preocupada por nosotros, empezó a enviarnos paquetes de vez en cuando, tuppers con comida casera, fruta de temporada. A veces, dentro de la caja encontraba una nota que decía: Lucía, sé que te esfuerzas mucho. Cuídate. Y se me hacía un nudo en la garganta. Nunca le conté nada de esto a mi marido. Sabía que se pondría a la defensiva y diría algo como: ¿qué te ha dicho mi madre? Por aquella época, la nueva novela que Mateo empezó a escribir era del género romántico. Antes escribía cosas más densas y serias, pero me dijo que había decidido cambiar de rumbo. Según él, en realidad le gustaba más el romance, y como tenía un público más amplio, quería apostar fuerte por ello. La idea no me pareció mal. Me alegraba verlo motivado con un nuevo proyecto. Sin embargo, a medida que escribía esta novela, empezó a hacerme preguntas un tanto incómodas. Es difícil de explicar sin entrar en detalles, pero eran de esas conversaciones que incluso una pareja tiene reparos en sacar cara a cara. Al principio lo atribuía al proceso creativo. Es un escritor investigando para su obra, me decía a mí misma. Pero las preguntas se volvieron cada vez más explícitas. Un día, de repente, me preguntó: en una situación como esta, ¿cómo crees que se sentiría una mujer? Y me describió una escena de la novela que me hizo sonrojar. Cuando intentaba evadir la pregunta, su mirada cambiaba. Estoy trabajando. Esto es mi trabajo. ¿Por qué no me ayudas? Se supone que tú deberías ayudarme. Su tono de voz me asustó. Era una persona normalmente tranquila y sosegada. Y de repente me estaba levantando la voz. Una vez, sintiéndome muy incómoda, le dije: no sé nada de esas cosas. ¿Por qué no buscas información en otro sitio? Él estaba comiendo, y de repente, tiró los cubiertos sobre la mesa. Si no puedo preguntarle a la persona con la que vivo, ¿a quién se lo voy a preguntar? El ambiente se volvió gélido en un instante. Esa noche no nos dirigimos la palabra, y él se fue temprano al estudio. Intenté comprenderlo. Dicen que los artistas se vuelven muy sensibles cuando están inmersos en su trabajo. Traté de justificarlo pensando en la angustia creativa. Pero cada vez me resultaba más difícil. Si le hablaba, se irritaba. Si no le hablaba, también. No sabía cómo tratarlo. Me repetía a mí misma que la gente creativa era así, diferente a los demás, y que esa era su particular forma de trabajar. Pero a solas, a menudo me preguntaba si aquello era normal.
A partir de cierto momento, mi marido cambió por completo. Empezó a pagarla conmigo cuando el trabajo no le salía bien y estaba constantemente irritable. Decía que no avanzaba en el estudio, y había días en los que, aunque le preparara la cena, apenas la probaba. Su rostro siempre estaba sombrío, apenas hablaba, y aunque estuviéramos juntos, parecía estar en otro mundo. ¿Por qué estás tan agobiado últimamente? Hay algo que no va bien. No consigo escribir. Lo tengo en la cabeza, pero las manos no responden. Es una sensación que tú no puedes entender. Esa última frase me dolió. Tú no puedes entender. Sentí que me estaba diciendo que, como yo no era escritora, era incapaz de comprenderlo. Pero no pude enfadarme. ¿Cómo vas a reprocharle algo a alguien que lo está pasando mal? Sus salidas también se volvieron más frecuentes e impredecibles. Antes salía por la noche para despejarse, pero ahora salía también durante el día o altas horas de la noche. Cuando salía, pasaban horas sin que diera señales de vida. Al volver, si le preguntaba dónde había estado, me respondía con un vago dando un paseo, o he quedado con un conocido, y se encerraba en su habitación. Quería preguntarle más, pero temía que, en su estado, cualquier cosa pudiera provocar una discusión mayor, así que me callaba. Entonces, un día, de la nada, me dijo: he estado pensando en dar clases particulares de escritura. ¿Clases? Así de repente. Bueno, es algo que me habían sugerido varias personas. Necesito un cambio de aires. Y, además, me vendría bien el dinero. No me parece mala idea. Me preocupaba que, si ya le costaba escribir, dar clases le añadiera más estrés. Pero era la primera vez en mucho tiempo que lo veía proponer algo. Y pensé que una nueva actividad podría ser buena para alguien en plena crisis creativa. De hecho, quise apoyarlo. Entre el alquiler del estudio, los gastos de casa y el transporte, sus costes no eran pocos. Así que decidí aumentar un poco más mi ayuda económica. Si eso servía para que él se recuperara, cualquier esfuerzo valía la pena. Él aceptaba el dinero diciendo siempre: gracias, lo usaré bien. En ese momento, tenía la esperanza de que las clases fueran un punto de inflexión positivo para él. Creía que si recuperaba su rumbo, nosotros también volveríamos a estar bien. Después de empezar con las clases, el estado de ánimo de mi marido mejoró notablemente. Se le veía más animado. La expresión de su cara, cuando salía por la mañana hacia el estudio, era completamente diferente. No es que fuera canturreando, pero sus pasos se notaban más ligeros. Y cuando volvía por la noche, también parecía de buen humor. Al principio, pensé que era porque estaba ganando dinero. Tener unos ingresos, por pequeños que fueran, le daría tranquilidad. Aunque seguía dependiendo de mí para los gastos principales, el hecho de ganar algo por sí mismo me parecía positivo. Un día le pregunté quién era su alumna. Es unos 10 años más joven que yo. Una chica de 20 y pocos que trabaja en una oficina. Quiere ser escritora y me pidió clases. Con esa información me quedé satisfecha. No pregunté más sobre cómo iban las clases, o si la alumna tenía talento. Era su trabajo, y sentí que debía respetarlo. Y sinceramente, tampoco me interesaba tanto. Una vez, tuve que ir a recoger un paquete cerca de su estudio, y por casualidad, vi a su alumna delante del edificio. Salía con mi marido. Era una chica joven, de aspecto cuidado, y vi cómo se despedía de él con 2 besos en las mejillas, con mucha naturalidad. También vi cómo sonreía cuando mi marido le decía algo. No sé por qué, pero esa escena se me quedó grabada de una forma extraña. La atmósfera entre ellos parecía demasiado relajada para ser solo de profesor y alumna. Pero, por otro lado, pensé que seguro que a él le venía bien ese aire fresco. Me alegraba más ver que mi marido recuperaba la energía. Sentí que por fin las cosas empezaban a mejorar, que mi esfuerzo no había sido en vano. Esa sensación me bastaba para que todo lo demás estuviera bien. Por aquella época, volví a ir al club de pádel después de mucho tiempo. Con tanto trabajo en la tienda, lo había dejado un poco de lado. La gente del club me recibió con alegría, y en un descanso, una de las compañeras se me acercó con una botella de agua y me dijo en voz baja: «Oye, Mateo debe de estar muy ocupado últimamente, ¿no?» El otro día lo vi en una cafetería con una chica joven. Se me paró el corazón por un segundo, pero enseguida me di cuenta de quién podía ser, y sonreí. «Ah, sí, es una alumna suya. Le está dando clases de escritura. Ha empezado a dar clases como un trabajo extra». «Ah, vale». Es que estaban hablando tan concentrados que me extrañó. Bueno, pues serán las clases.
Mi compañera lo dijo sin más, como un comentario casual, pero a mí esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza, hablando tan concentrados en una cafetería. Seguramente estarían hablando de la clase, era lo lógico, pero, entonces, ¿por qué sentía esa punzada en el pecho? De camino a casa llamé a mi marido, fingiendo que no sabía nada. Cariño, ¿qué te apetece para cenar? Hoy voy a llegar un poco tarde. Cena tú. No le pregunté por qué. Si lo hacía, me daría una explicación, y tendría que creérmela, o al menos fingir que lo hacía. Estaba cansada, así que simplemente dije vale, y colgué. Poco después, la carrera de mi marido empezó a despegar de repente. Me contó que había firmado un nuevo contrato editorial. Una editorial y una productora se habían interesado por la novela web que estaba escribiendo. Hacía mucho tiempo que no veía su rostro tan lleno de confianza. Creo que esta va a funcionar muy bien. Mi editora tiene muchas esperanzas puestas en ella. Quiero que salga perfecta. Me alegré. Me alegré de verdad. Ver a alguien que había estado sumido en una crisis creativa resurgir de esa manera era maravilloso. Además, si buscabas su nombre en Internet, empezabas a ver que tenía fans. En los foros de literatura se hablaba de su novela como uno de los lanzamientos más esperados, e incluso le hicieron alguna entrevista. Sentí que por fin estábamos recogiendo los frutos de todo lo que habíamos aguantado juntos. Con el buen humor, el ambiente en casa también mejoró. Dejó de hacerme aquellas preguntas incómodas y ya no se irritaba por tonterías. Volvimos a cenar juntos, a conversar, e incluso a veces nos sentábamos en el sofá a ver la tele y reírnos. Todo parecía ir bien. Pensé que, si seguíamos así, volveríamos a ser los de antes, pero entonces llegó un día que lo cambió todo. Era un sábado por la noche. Mi marido se había metido en la ducha, y su móvil, que estaba en la mesa del salón, vibró con una notificación. Miré por instinto y vi la vista previa de un mensaje en la pantalla. Era de un número que no tenía guardado, y el texto era muy corto, pero el tono no parecía profesional. Tenía un aire extrañamente cariñoso e íntimo. Pienso mucho en ti. Gracias siempre. Mi mano se acercó al móvil, pero estaba bloqueado, y no pude ver más. Cuando mi marido salió de la ducha, actué con normalidad. Te ha llegado un mensaje. Ah, ¿sí? Será de la editorial. Cogió el teléfono, miró la pantalla sin cambiar de expresión y se lo guardó en el bolsillo. Eso me pareció aún más extraño. Normalmente respondía a los mensajes al instante, pero esta vez lo leyó y no hizo nada. Esa noche, en la cama, no podía dejar de darle vueltas a ese mensaje. Era una frase corta, pero cada palabra se repetía en mi cabeza una y otra vez. Podría no ser nada. Podría ser de verdad su editora, o un mensaje formal de la editorial, pero no podía evitar sentir una ansiedad creciente en el pecho. En ese momento, me puse a calcular cuánto dinero había gastado en mi marido, contando desde antes de casarnos, entre los muebles, el alquiler del estudio, los gastos del día a día y el dinero extra que le di cuando empezó las clases. La suma ascendía a decenas de miles de euros. Ver la cifra me dejó helada. Si hubiera invertido ese dinero en mi negocio, ahora sería mucho más grande. Ese pensamiento egoísta se me cruzó por la mente, pero intenté desecharlo. Éramos un matrimonio, y era lo normal, pero esa misma noche, mi marido me habló con una cara muy seria. Apenas me miraba a los ojos. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa cara tan seria? No te lo había contado, pero la verdad es que tengo una deuda. Al principio, no entendí bien. ¿Una deuda? Me explicó que, hacía años, había intentado montar un pequeño negocio de edición independiente con un socio y que había fracasado. El dinero que pidió prestado se había convertido en una cantidad inasumible, y ahora los acreedores estaban a punto de iniciar un proceso de embargo. ¿Cuánto es? Cuando me dijo la cifra me quedé en blanco. No era, ni de lejos, una cantidad pequeña. Me impactó que, mientras aceptaba mi dinero, tuviera una deuda oculta, y me enfureció que me lo contara justo ahora. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Deberías habérmelo dicho antes de casarnos. Si te lo hubiera dicho, no te habrías casado conmigo. Esa frase me dejó sin respuesta. Porque quizá tenía razón. Si lo hubiera sabido, ¿me habría casado? No lo sé. Pero eso no era excusa para engañarme. Después de una larga pausa, fue al grano. Me propuso que nos divorciáramos solo sobre el papel. Si el proceso de embargo comenzaba,
Podrían ir a por nuestros bienes gananciales. Si legalmente no éramos un matrimonio, no podrían tocar mi patrimonio. Me prometió que en cuanto solucionara la deuda volveríamos a casarnos de inmediato. ¿Divorcio? ¿Me estás pidiendo el divorcio? Es solo un trámite. En los papeles. No significa que nos separemos de verdad. Para proteger tu tienda. Es la única manera, la tienda. Esa palabra me hizo dudar. Era el negocio que había levantado yo sola durante más de 10 años. El fruto de mi sudor y mis lágrimas, ahora expandido al mundo online. La idea de que pudiera perderlo todo por la deuda de mi marido me llenó de pánico. Pasé varios días sin dormir bien. No sabía si estaba haciendo lo correcto, si había otra solución. Tenía la cabeza hecha un lío. No tenía a nadie con quien hablar. No podía contárselo a mis padres, y me daba vergüenza hablar con mis amigas de un divorcio simulado. Al final, le pregunté de forma indirecta a mi amiga del club de pádel, la única que conocía un poco mi situación. Oye, si un marido tiene deudas, ¿el patrimonio de la mujer está en peligro? Ella se preocupó y me preguntó si pasaba algo. Pero le dije que era solo una duda que me había surgido viendo una serie. Mientras hacía esas preguntas, en el fondo ya sabía la respuesta. Después de darle 1000 vueltas, llegué a la conclusión de que proteger mi tienda era la prioridad. Era el trabajo de más de una década. No podía perderlo por la deuda de mi marido. Me repetí a mí misma 100 veces que solo era un trámite, que cuando la deuda estuviera saldada, todo volvería a la normalidad. Finalmente, firmamos los papeles del divorcio de mutuo acuerdo. En el momento de estampar la firma, me temblaba la mano. A mi lado, mi marido susurraba: «Ya verás qué rápido pasa. En cuanto esté todo arreglado, volvemos a casarnos», pero sus palabras apenas me llegaban. Al salir del juzgado, las piernas me flaquearon, y tuve que sentarme un buen rato en un banco. Aunque fuera solo en el papel, un divorcio era un divorcio. Sentí un vacío inmenso en el pecho. Acordamos seguir viviendo juntos y no contárselo a nadie. Aparentemente, nada había cambiado. Pero, extrañamente, desde que firmamos, mi marido empezó a cambiar. Un par de meses después de que el divorcio se hiciera efectivo y nos mudáramos, mi marido empezó a no venir a casa. Al principio, pasaba 1 o 2 noches fuera por semana. Luego, 1 de cada 3. Al final, apenas aparecía. La mayoría de sus cosas ya estaban en el estudio. Si lo llamaba, no contestaba. Si le enviaba un mensaje, tardaba horas en responder, y la respuesta era siempre la misma: «Estoy ocupado. Tengo que reunirme con gente para arreglar la deuda. Te llamo luego». Ese luego se fue alargando cada vez más. Un día se convirtió en 2, 2 en 3. Algunas semanas, no tenía noticias suyas. Cenaba sola todas las noches. Veía la tele sola y la apagaba. Me iba a dormir sola. Después de un largo día de trabajo, volvía a casa, y me encontraba con un recibidor vacío. Ver que sus zapatos no estaban allí me rompía el corazón. Me sentía deprimida. Me levantaba por la mañana sin ganas de nada, y en la tienda pasaba horas ausente. Empecé a retrasarme con los pedidos online, y una clienta habitual llegó a decirme que tenía muy mala cara. No tenía apetito, no dormía bien. Aquel divorcio simulado no podía engañar a mi corazón. Estaba viviendo como una persona divorciada, y me sentía realmente divorciada. Una madrugada, como no podía dormir, lo llamé. Dio tono, pero no contestó. Volví a llamar. Tampoco. A la tercera. Por fin lo cogió. Su voz no sonaba adormilada, sino como si la estuviera forzando para que pareciera baja. «¿Qué pasa?» «Ocurre algo». «¿Cómo que qué ocurre? No das señales de vida. ¿Dónde estás?» «Me he retrasado en una reunión con los acreedores. Estoy muy cansado». «Hablamos mañana». Y colgó. «Hablamos mañana». Esas palabras sonaron tan vacías que me quedé un buen rato con el teléfono en la mano, en blanco. Un día me llamó mi suegra. «Mateo no me coge el teléfono últimamente». «¿Está bien?» No supe qué responderle. «Sí. Está bien. Es que anda muy ocupado. Le diré que la llame». Después de colgar me sentí fatal. Le estaba mintiendo a mi suegra. Pero la verdad es que yo tenía la misma pregunta que ella. La vergüenza me consumía. Mi estado de ánimo empezó a afectar a mi trabajo. Me equivocaba con las cantidades al empaquetar los pedidos. Me distraía en las llamadas importantes con los proveedores. E incluso, una vez pegué mal las etiquetas de envío.
y un paquete que iba a Barcelona acabó en Sevilla. Me sentí tan inútil y frustrada que estuve a punto de echarme a llorar. Como no tenía noticias de mi marido, un día no pude más y decidí ir a buscarlo. Fui a su estudio, pero la luz estaba apagada. Llamé a la puerta, pero no había nadie. Di una vuelta por la zona, y de repente, me paré en seco frente a un edificio de apartamentos no muy lejos de allí. Mi marido salía por el portal, pero no estaba solo. A su lado caminaba alguien más, y hablaban mientras paseaban. Él sonreía. Era una sonrisa relajada y natural, una que hacía mucho tiempo que no me dedicaba a mí. La persona que iba a su lado era una mujer joven, y al fijarme bien, la reconocí. Era la misma chica que había visto una vez a la salida de su estudio. Su alumna. No había duda. Mi marido tenía otra vida en ese apartamento. Las piernas me fallaron y no pude moverme. Por suerte, él no me vio. Se fueron en dirección contraria. Y yo, como pude, volví a mi coche y me senté al volante. Me temblaban las manos y las lágrimas no paraban de brotar. Al llegar a casa, me metí en la ducha y dejé correr el agua caliente sobre mi cara. Pero en mi mente, la misma escena se repetía una y otra vez. La sonrisa de mi marido, y a su lado, esa mujer. El divorcio simulado no era para proteger mi tienda, era para poder empezar una nueva vida con otra persona. La deuda, el divorcio, todo había sido una farsa para lograr su objetivo. Cuando comprendí esto, más que rabia, sentí una desolación inmensa. Quise llamarlo y gritarle, pero los dedos no me respondían. No sabía qué decirle, cómo afrontar esa situación. Tenía la mente completamente bloqueada. Pasé varios días sin hacer nada, solo pensando. Lloraba, me enfadaba, y volvía a quedarme en un estado de vacío. 100 veces quise ir a ese apartamento, llamar a la puerta y gritarle qué demonios estaba haciendo. Un día, llegué a coger las llaves del coche y salir al portal, pero justo cuando iba a pulsar el botón del ascensor, me detuve. Legalmente, ya no éramos nada. Fui yo quien firmó los papeles del divorcio. Si montaba una escena, no conseguiría nada. Al contrario, él podría decirme: ya estamos divorciados. No es asunto tuyo con quien esté. La única que saldría perdiendo sería yo. No podía permitir que mis emociones me llevaran a una situación aún más humillante. En ese momento lo decidí. Actuaría como si no supiera nada. Y mientras tanto, reuniría pruebas para mi venganza. Contacté con mi marido, con la mayor normalidad posible. Cariño, estás muy ocupado últimamente, ¿verdad? ¿Por qué no cenamos juntos una noche de estas? Haz un hueco, por favor. Prepararé tu vino favorito y algo rico de comer. Él dudó un momento y luego dijo: vale. De acuerdo. En cuanto pueda. Me paso. Unos días después, vino. Mi estómago estaba revuelto, pero lo recibí con una sonrisa. Cenamos con un poco de vino y hablamos de cosas triviales. La tienda, el tiempo, el club de pádel. Él, quizá con un mínimo de remordimiento, se mostró más amable de lo habitual. Sé que estás pasando por mucho. La deuda ya está casi resuelta. Solo un poco más de paciencia, me dijo. Escuchar esas palabras y mantener la sonrisa fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Encendimos la tele y nos sentamos en el sofá. Él, afectado por el alcohol, empezó a cabecear de sueño. Pronto, se quedó completamente dormido, apoyado en el sofá. Cuando comprobé que su respiración era profunda, me levanté con cuidado, cogí su móvil. Me temblaban las manos. Marqué el código de desbloqueo que conocía, y vi que no lo había cambiado. Cuando la pantalla se iluminó, sentí que el corazón se me salía del pecho. Más que pruebas de su infidelidad, busqué algo que pudiera hundirlo por completo. Abrí la carpeta de archivos. Había varias subcarpetas ordenadas por fecha. Las primeras contenían documentos con el nombre de su amante, la alumna. Las últimas, archivos con títulos similares, pero con su nombre. Al abrirlos, vi que el contenido era prácticamente idéntico. La estructura, los personajes, la trama, solo cambiaban los nombres. Al comprobar las fechas, vi que los archivos de la alumna siempre se creaban primero, y los de mi marido, unos días o una semana después. Era un plagio descarado. Estaba cogiendo los manuscritos de su alumna y presentándolos a la editorial como si fueran suyos. Por eso su carrera había despegado de repente. No era su obra, era la de otro. Había robado el trabajo de alguien que pagaba para aprender de él.
Con la excusa de enseñarle, le estaba robando su talento. Aunque me temblaban los dedos, seguí buscando. Abrí la aplicación de notas y encontré una especie de diario. Había muchas entradas sobre su alumna. Al principio, eran comentarios sobre su escritura. Pero a medida que avanzaba, se convertía en una obsesión por ella como persona. Descripciones de su físico, anotaciones detalladas sobre sus gestos. Leerlo me dio escalofríos. No era un diario, era un registro de su acoso. Seguí indagando. Encontré una carpeta oculta, llamada simplemente con 3 puntos suspensivos. Dentro, había decenas de archivos de texto. No eran novelas normales, eran relatos pornográficos protagonizados por personas reales de su entorno, con sus nombres y apellidos. Su alumna, por supuesto, pero también gente del club de pádel. Reconocí varios nombres. De repente, recordé todas aquellas preguntas incómodas que me había hecho, las que supuestamente eran para su novela romántica. No era investigación. Era su verdadera naturaleza oculta. El asco me revolvió el estómago y estuve a punto de soltar el teléfono, pero me obligué a continuar. Lo último que miré fue una carpeta oculta en la galería de fotos. Y fue lo más impactante. Dentro, había cientos de fotografías tomadas a escondidas en el metro. Eran mujeres anónimas, fotos de sus espaldas, de sus perfiles, primeros planos de partes concretas de sus cuerpos. Las fechas indicaban que las había estado tomando de forma sistemática durante los últimos meses. Me armé de valor. Hice capturas de pantalla de todo. Los archivos plagiados, el diario, los relatos pornográficos y las fotos del metro. Absolutamente todo. Transferí todas las pruebas a mi teléfono. Tardé un buen rato, pero por suerte, mi marido seguía roncando en el sofá. Esa noche no dormí. Mientras él roncaba, yo, en la oscuridad de mi habitación, repasaba las pruebas en mi móvil. Tenía que decidir qué enviar y qué no. Mi instinto me pedía difundirlo todo, pero sabía que no debía. Decidí no enviar las fotos del metro. Si lo hacía, yo misma estaría cometiendo un delito al difundir material ilegal. Además, intuí que era mejor que él no supiera que yo tenía esa carta guardada. Sería mi as en la manga. Primero, desde su propio correo, envié un email a su editora. Adjunté las capturas de pantalla que comparaban los archivos de la alumna y los suyos, destacando las fechas y las coincidencias en el texto. Segundo, envié capturas de los relatos pornográficos con nombres reales por mensaje directo a los seguidores de sus redes sociales, no solo a sus fans, sino también a los contactos del mundo editorial, otros escritores y conocidos que lo seguían. También envié correos a los contactos de su agenda. Cuando terminé, ya de madrugada, apagué el teléfono. Todavía me temblaban las manos. Me tumbé, pero extrañamente no lloré. Creo que ya había agotado todas mis lágrimas. Lo que sentía no era ni rabia ni tristeza, sino una especie de dureza fría. Amaneció. A pesar de no haber dormido, tenía la mente despejada. Fui al salón, y mi marido se estaba despertando en el sofá, estirándose. ¿Qué hora es? Ya es de día. Lávate la cara. He preparado café. Hice café y tostadas. Como cualquier otro día. Él salió del baño y se sentó a la mesa, dubitativo. Tomó un sorbo de café, un bocado de tostada, otro sorbo de café. Estaba claro que buscaba el momento para decirme algo. Seguramente, era la verdadera razón por la que había venido. Oye, dijo finalmente, dejando la taza y mirándome. Creo que deberíamos divorciarnos. De verdad. Ah, ¿sí? Vivir así no es bueno para ninguno de los dos. Sinceramente. Estás sufriendo demasiado por mi culpa. Siento que te estoy arruinando la vida. Y no puedo seguir así. Hablaba como si estuviera tomando una decisión noble, como si lo hiciera por mi bien. Su voz sonaba cargada de emoción. Su expresión era seria, e incluso añadió un «Lo siento. Si no supiera la verdad, probablemente me habría conmovido, pensando que se estaba sacrificando por mí. Pero escuchar esas palabras de un hombre que vivía con otra mujer a mi costa, más que dolor, sentí una risa amarga, y me reí. De verdad, me salió una carcajada. De acuerdo. Él se quedó desconcertado. No esperaba que aceptara tan fácilmente. De acuerdo. Que te vaya bien con ella. Su rostro se endureció. ¿Qué? Dijo, con los ojos como platos. No hay nada más que hablar, ¿no? Ya te puedes ir. Pero, confundido y sin palabras, se levantó y empezó a recoger sus cosas.
Estaba tan nervioso que, después de meterlo todo en su mochila, se disponía a irse sin el móvil. Mientras se ponía los zapatos en la entrada, saqué su teléfono de mi bolsillo, lo dejé sobre la mesa y le dije: «Ah, por cierto, te dejabas el móvil. No sabías que estaba en mi cuarto, ¿verdad?». Su cara se volvió blanca como el papel. Miró el teléfono, me miró a mí, y volvió a mirar el teléfono. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Vi cómo le temblaba la mano. ¿Lo has visto?». No respondí. Simplemente me levanté. Él intentó decir algo más. Espera, pero le puse el móvil en la mano. Lo empujé fuera y cerré la puerta. A través de la puerta, oí sus movimientos torpes. El sonido de su móvil encendiéndose a toda prisa, una exclamación de rabia, y sus pasos nerviosos de un lado a otro. Solo cuando dejé de oírlo, solté el aire que había estado conteniendo. Las piernas me fallaron, y me dejé caer en la cama. Pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. En su lugar, sentí como si un gran peso hubiera desaparecido de mi pecho. No presencié directamente lo que le ocurrió a mi marido a partir de ese día. Pero las noticias que me llegaron fueron suficientes. El email a la editora funcionó. La editorial comparó los manuscritos y confirmó que gran parte de su nueva novela era un plagio. Cuando le pidieron explicaciones, no sé qué excusa daría, pero el resultado fue que la editorial rescindió su contrato y empezó a revisar sus obras publicadas anteriormente. Aunque no soy del mundillo, sé lo que significa que a un autor le rescindan un contrato, y más por plagio. Es como si a mí un proveedor me cerrara las puertas. Una vez que te marcan por plagio en ese sector, dicen que es imposible recuperarse. Lo de los relatos pornográficos se extendió aún más rápido. El hecho de que hubiera usado los nombres reales de la gente de su entorno causó un escándalo en las comunidades literarias en las que participaba. Me contaron que varias de las personas que aparecían en los relatos expresaron su indignación públicamente. Fue expulsado de sus círculos de escritores, y su nombre se convirtió en un tabú. Su perfil en redes sociales pasó a ser privado y finalmente lo eliminó. La reputación que había construido durante años como escritor se derrumbó en cuestión de días. La alumna, su amante, también se enteró de que le había robado su obra. Y, por lo que supe, cortó toda relación con él. Al final, lo perdió todo. La editorial, la mujer, los contactos y el prestigio. Unos días después, me llamó. «Pero tú sabes lo que has hecho. Esto es difamación. Te voy a denunciar». En ese momento, una parte de mí estaba esperando esa llamada. Tenía mi mejor carta guardada. «Denúnciame». «Entonces yo también iré a la policía». «¿De qué hablas?». «Las fotos de tu móvil. Las que hiciste en el metro. Eso es un delito contra la intimidad, ¿sabes? Cientos de fotos. Todas con fecha. Las tengo todas guardadas». Al otro lado del teléfono se hizo un silencio absoluto. Solo oía su respiración agitada. Después de un largo rato, dijo con voz temblorosa: Eso no. Si yo te denuncio, a ti te quedarán antecedentes penales. El plagio te expulsa del sector. Pero las fotos ilegales son un delito penal. ¿Lo entiendes? ¿Quieres que paremos aquí o prefieres ver hasta dónde podemos llegar? ¿Quieres saber lo que es tocar fondo de verdad? No dijo nada más y colgó. La amenaza de denuncia nunca volvió a mencionarse. Cuando colgué, me quedé de pie, en silencio. Por fin sentí que todo había terminado. Que mi historia con esa persona había llegado a su fin. Como legalmente ya estábamos divorciados, no hubo que pasar por complicados procesos de reparto de bienes ni pensiones. Irónicamente, el divorcio simulado acabó beneficiándome. Volví a centrarme en mi tienda y en mi negocio online. Sinceramente, los había descuidado durante meses. Poco a poco, empecé a poner todo en orden, trabajando como antes, o incluso con más ganas. Por lo que me han contado, mi marido ha dejado de escribir por completo. No sé qué hace ahora, ni quiero saberlo. Su madre me llamó una vez para decirme que sabía que su hijo se había equivocado y que lo sentía. No le guardo rencor. Al contrario, le agradecí la preocupación que siempre había mostrado. Usted no tiene la culpa de nada. Cuídese mucho, le dije. Durante un tiempo me dio miedo confiar en la gente. Si alguien era amable conmigo, pensaba que seguro que escondía algo. Como él, esa habilidad suya para leer a las personas y darles exactamente lo que querían, al final la usó para engañar. Darme cuenta de que lo que yo había visto como encanto era en realidad una técnica me hizo perder la confianza en mi propio juicio. Pero con el tiempo, las cosas han ido mejorando.
No es que me pasen grandes cosas, pero la tranquilidad de vivir días sin sobresaltos es un regalo. Despertarme por la mañana sin esa opresión en el pecho ya es suficiente. No me arrepiento de nada, ni de firmar aquel divorcio, ni de mirar su móvil, ni de pulsar el botón de enviar. Si no lo hubiera hecho en ese momento, seguiría viviendo engañada. Saber que hay alguien escuchando mi historia ya es un alivio. Muchas gracias por haber llegado hasta el final.